Hola, muy buenas noches. Mi nombre es Rubí Esmeralda Juárez Alonso y yo les voy a hablar acerca de la diabetes tipo 1 en su historia natural de la enfermedad. Ahora bien, para iniciar, tenemos como primer punto la definición. La diabetes tipo 1 es una enfermedad autoinmune que se caracteriza por un aumento de los niveles de glucosa en el torrente sanguíneo, debido a que el páncreas no produce insulina. Dicha enfermedad representa alrededor de un 5 al 10% de todos los casos de diabetes diagnosticados y la edad en la que más se frecuenta es en niños de 11 a 14 años. El segundo punto es el periodo prepatogénico. ¿Qué quiere decir? Que es un periodo en el que ocurre antes de que la gente infecte al huésped. En este periodo es donde se está llevando a cabo de forma permanente la interacción de los componentes de la tríada epidemiológica. Estos componentes constan de un agente, un huésped y un medio ambiente. Mientras no se presenta algún factor condicionante o desencadenante, la relación en la tríada tiende a guardar el equilibrio. Ahora bien, en el caso de nuestra tríada, contenemos tres componentes principalmente, que consta de un agente, un huésped y un medio ambiente. En el caso del huésped es el ser humano. Cualquier ser humano es propenso a contraer esta enfermedad. Sin embargo, en los que se presenta con mayor frecuencia son en niños, adolescentes y en algunos jóvenes que están comenzando su vida adulta. En el caso del medio ambiente contenemos un ambiente biológico, químico y social. El biológico es decir que el cuerpo no produce o no puede producir esa insulina. El químico es en la destrucción de las células beta pancreáticas que están produciendo esa insulina para que los niveles de azúcar se mantengan en un rango normal. Y el social, que contenemos dietas hipocalóricas con un alto contenido en sal. Y finalmente tenemos a nuestro agente, que va a ser la insulina. Esta insulina va a ser un factor desencadenante que va a afectar el equilibrio de nuestra tríada epidemiológica. Al romper el equilibrio, el organismo va a ser invadido por esta agente, estableciéndose la infección e iniciándose así el periodo patogénico. El agente, que va a ser la insulina, va a actuar como destrucción de las células beta pancreáticas y esto va a producir que no se produzca la suficiente cantidad de insulina para mantener los estándares de azúcar en sangre en un nivel normal, sino que los niveles de azúcar en sangre van a ser elevados. Cabe mencionar que la diabetes mellitus tipo 1 es una patología la cual aparece en la infancia, adolescencia o en los inicios de la vida adulta. Esta es caracterizada por la carencia absoluta de la insulina, produciendo una alteración del metabolismo de grasas, proteínas y carbohidratos. Todo esto va a ocasionar una hiperglucemia. La hiperglucemia va a ser un nivel de glucosa elevado en el torrente sanguíneo. Posteriormente vamos a seguir con el periodo patogénico. Una vez afectándose el equilibrio de la tríada epidemiológica, entra en juego el periodo patogénico, que va a comenzar con una serie de síntomas inespecíficos y consecuentemente al ir evolucionando va a irse complicando, llevando así un horizonte clínico. Y este horizonte clínico, algunas de sus terminaciones pueden ser secuelas, complicaciones o inclusive la muerte. Nosotros tenemos un horizonte subclínico y un horizonte clínico. En el horizonte subclínico van a ser aquellos desencadenantes de dicha enfermedad, los cuales puede constar de una genética, un virus, un estilo de vida como el sedentarismo o la edad. En ocasiones este tipo de enfermedades se puede presentar en personas ya grandes. Sin embargo, como había mencionado anteriormente, esta enfermedad, que es la diabetes tipo 1, se presenta frecuentemente en personas jóvenes. En este periodo es de suma latencia porque algunas personas pueden desarrollar algunos síntomas de diabetes tipo 1 en las pocas semanas o meses, mientras que en otros casos pueden pasar años y la persona no se da cuenta. Ahora pasamos con el horizonte clínico. Este horizonte clínico va a ir subiendo por niveles de manera gradual. Conforme pase el tiempo, se va a ir complicando mucho más. Para empezar, se va a comenzar con signos y síntomas inespecíficos, los cuales por lo regular el paciente
pues no piensa que tenga esa enfermedad. Algunos de esos síntomas son sed excesiva, aumento de micción, hambre constante, pérdida de peso, fatiga, etc. Posteriormente seguimos en el segundo nivel, que son los signos y síntomas ya más específicos, el cual la sed va a aumentar de manera gradual, la micción va a ser muchísimo más frecuente, el hambre va a ser muy excesiva y la pérdida de peso inexplicable. En este aspecto, el paciente por lo regular es un paciente gordito que tiene un peso elevado. Sin embargo, no se explica cómo es que en un lapso de tiempo corto bajó demasiado de peso sin realizar ninguna actividad física o llevar alguna dieta estricta. De igual manera va a ser la fatiga, la debilidad muscular, la visión borrosa, problemas de curación de heridas, piel seca. En este punto, el paciente, al tener un impacto, ya sea una herida leve o grave, esta herida va a tardar en cicatrizar o en su momento ni siquiera va a cicatrizar. Entonces va a tardar. Y a causa de todos estos signos y síntomas vienen ahora sí las complicaciones. Las complicaciones que puede tener consigo el paciente si no es tratado de manera adecuada desde el primer inicio pueden ser desde las más leves hasta las más graves. Algunas de esas complicaciones que puede sufrir son enfermedades cardiovasculares, el daño renal, el daño ocular, que va desde la pérdida de visión de manera gradual hasta una ceguera, la neuropatía diabética, lesiones en los pies como son las úlceras, llagas, etc. Algunas enfermedades de las encías y va consigo la pérdida de los dientes, el daño de los nervios, algunos problemas de la piel o infecciones tanto graves y repetidas. En el caso de las secuelas son las consecuencias de estas complicaciones que llega a tener el paciente. Algunas de ellas son daños a los órganos, por ejemplo. En el caso del daño ocular va perdiendo de manera considerable la visión. Y así como se dañan los riñones, algunas extremidades, etc., también se pueden dañar los ojos, el corazón, los nervios, los vasos sanguíneos, etc. Y esto va a provocar una discapacidad y una reducción considerable de la calidad de vida debido a todas estas complicaciones crónicas de la diabetes. En algunos casos también afectan los problemas de la piel, incluyendo las infecciones y úlceras. Esto porque conforme pasa el tiempo, la complicación va afectando de manera gradual hasta obtener una amputación. ¿Y esto por qué se debe? Porque al ya no servir esa parte fundamental, ese tejido, se tiene que remover, por así decirlo, para poder salvar la parte buena. Y si el paciente no se llegase a atender aún sabiendo todas estas complicaciones y teniendo en cuenta todos los síntomas, signos, inclusive teniendo conocimiento de lo que está pasando con su cuerpo y no se atiende, esto puede llegar a una muerte inmediata porque no se recibe la atención médica necesaria, los cuidados, la alimentación, ni nada por el estilo. Y para evitar todo este tipo de complicaciones o inclusive llegar a la muerte, existen varios tipos de prevención para evitar que el paciente sufra, inclusive darle una calidad de vida mucho mejor que sin atención médica. Para ello tenemos la prevención primaria, secundaria y terciaria. La prevención primaria se subdivide en prevención general y prevención específica. La prevención general se enfoca en realizar actividades físicas, comer saludablemente, acudir con el médico a revisiones constantes, y la prevención específica se enfoca más en llevar un control adecuado de azúcar en sangre, estar en constante vigilancia, aplicar una dieta que es evitar azúcar y grasas y de igual manera acudir a las revisiones establecidas con un médico de cabecera especialmente, y conocer si existe un riesgo genético o un antecedente familiar que pueda desencadenar esta enfermedad a largo plazo. Por otro lado, la prevención secundaria tiene 3 enfoques: la detección, el diagnóstico precoz y el tratamiento.
La detección consta en realizar una prueba de sangre y con esta prueba se puede conocer si la persona contrae la enfermedad o si es propensa a contraer dicha enfermedad debido a los estándares de nivel de azúcar reflejados en dicha prueba. Por otro lado tenemos el diagnóstico precoz, que es un diagnóstico previo antes cuando se empiezan a tener las sospechas de antecedentes. Este diagnóstico consiste en un análisis de anticuerpos o un análisis de orina, que es la detección de cetonas en dicha orina. De igual manera tenemos el tratamiento. Cuando nosotros ya tenemos un diagnóstico que nos da una alerta de que el paciente pueda o no pueda contraer esta enfermedad, se les da un tratamiento. Este tratamiento consiste en llevar un estilo de vida saludable, en el cual consiste en una alimentación balanceada, sin tantos niveles de azúcar, no consumir alimentos que tengan altos contenidos en grasas, azúcares, etc. De igual manera, manejar los niveles de glucosa en sangre, realizar chequeos regularmente con el médico y contar con una educación y apoyo para el automanejo de la diabetes. Con todo lo que se mencionó anteriormente, se puede o se le puede dar un diagnóstico al paciente de una buena calidad de vida, entre comillas. Finalmente, tenemos la prevención terciaria. Este tipo de prevención se enfoca en la rehabilitación, el cual consiste en la aplicación de inyecciones de insulina establecidas por el médico en caso de que el paciente contraiga la enfermedad o tenga dicha patología, con el fin de obtener un rango de glucosa en los límites normales. De igual manera, medir el nivel de azúcar con regularidad y conocer el nivel de azúcar que debe tener la persona. Posteriormente, realizar actividades físicas regularmente, tomar una educación sobre la enfermedad y contar con apoyo emocional. Esto es de suma importancia porque en ocasiones las personas, enterándose de que tienen esta enfermedad, se decaen mucho, y el hecho de tener la enfermedad no significa que no puedas vivir con ella. Obviamente, con los cuidados necesarios, con el apoyo emocional, con el apoyo familiar y con el seguimiento médico, se puede tener una buena calidad de vida, e inclusive muchas personas que cuentan con esta patología viven mucho mejor que una persona normal o sana. ¿Por qué? Porque tienen muchos cuidados en su vida cotidiana y esto los hace tener una buena calidad de vida, e inclusive pueden realizar las mismas actividades que una persona sin esa enfermedad. Y con esto terminamos nuestra historia natural de la enfermedad. Espero que la información haya sido de su agrado y les haya servido. Muchísimas gracias por su atención. Hasta luego.